Buenas tardes a todas y todos los presentes. Damos inicio a este segundo conversatorio llamado Los cuidados y su valorización en las relaciones familiares. Este conversatorio es organizado por el Instituto de Estudios Judiciales, la Comisión de Justicia Civil de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, la Comisión de Infancia y Familia de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, y por el programa Personas, Familias y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Está presente, nos acompaña ahí la profesora Fabiola Latró. Bueno, el objetivo de esta jornada va a consistir en analizar las labores de cuidados, su valorización económica y su relevancia en la judicatura de familia. Para ello contamos con dos grandes expositoras, doña Daniela Marci Muñoz. Ella es ministra del Tribunal Constitucional, es doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y doña Karen Baker Cárez, que es jueza del tercer juzgado de familia, y tiene un máster en género de la Universidad de Jaén. Entonces, vamos a dar inicio, ¿ya? Es una interesante temática, ¿cierto?, que se nos viene a palpar ahora más aún con la ley 21.484, ¿cierto?, de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas de pensiones de alimentos, donde se contempla expresamente los cuidados y su valorización como un aspecto a tener en consideración por la judicatura. Comenzamos entonces con la exposición en primer lugar de doña Daniela Marci Muñoz. Sea usted muy bienvenida. La escuchamos. Muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación a esta conversación acerca de dos cuestiones, y por eso me parece que está bien que yo parta, porque yo voy a dar probablemente ideas más generales a propósito del trabajo, el trabajo de cuidados que entendemos por trabajo y qué es lo que queremos significar cuando le damos este estatus. Y la otra arista que tiene esto, que es la familia, o sea, y la familia, que es una noción cambiante, que está marcada por relaciones también económicas, en que existen formas de sometimiento también o de sumisión parecido a lo que ocurre con el trabajo. Entonces yo voy a tratar de lanzar algunas ideas ahí para el debate. A ver, vamos con eso. Bueno, lo primero que señalaba, ¿qué se quiere decir al llamarlo trabajo? Que es un trabajo de cuidados, y eso a veces pareciera como una gran innovación, y esto forma parte de los eternos debates dentro del feminismo, y que muy tempranamente Gabriela Mistral apuntaba en relación con las sufragistas, y que señalaba: este es un movimiento de mujeres burguesas que se pueden reunir en torno a sus mesas y de té para hablar de que quieren los derechos de sus maridos, cuando la mujer del pueblo siempre ha trabajado, decía ella, lavando ajeno, como sirvientas, pero el trabajo nunca le ha sido ajeno a la mujer del pueblo. ¿Qué quiere decir que algo lo llamemos trabajo? Porque las categorías más tradicionales son hablar de trabajo productivo y reproductivo. Cuando le decimos trabajo, pareciera que queremos darle un estatuto de derecho. Y ahí viene como elemento muy preponderante su remuneración. Que esto tenga un valor económico, y a su vez esto también determina una discusión dentro del feminismo, entre algunas que son pertenecen a tendencias más, digamos, más revolucionarias con respecto al sistema, y otras que son más reformistas y que consideran que ya es un tremendo avance que esto tenga el estatuto de derechos del trabajo, y que por lo tanto tenga que recibir una retribución económica. ¿Y por qué? Porque el feminismo, que ha hecho aportes en distintos ámbitos del conocimiento, entre otros ha señalado que, y este fue un informe de Comunidad Mujer que ya tiene algunos años,
pero que fue muy, muy importante y muy conocido, que decía, bueno, también los datos económicos hay que darles perspectiva de género, y si hacemos que se llama PIB ampliado, tenemos que el trabajo doméstico y de cuidado corresponde al 22% del PIB ampliado, que es superior a cualquier otro sector de la economía, y por cierto decían casi el doble del sector finanzas, por ejemplo. Y entonces tenemos esta nueva área de actividad relevante en la sociedad, pero que el derecho del trabajo ha tenido problemas de incorporar en su órbita de interés, porque también la matriz cultural, digamos, donde surge el derecho del trabajo, era la industria o la empresa, y este era un sector más bien periférico, y que cuando el derecho del trabajo lo menciona siempre es para darle derechos un tanto disminuido en relación a las reglas generales, pero que ahora también ha vivido un vuelco, porque, por ejemplo, algunos señalan que, a diferencia de otros trabajos, tiene un aspecto relacional. Hay que es no suplible por tecnología, es decir, algunos auguran que este es un trabajo que tiene bastante futuro dentro de los campos laborales. También, a propósito de la familia, tanto el trabajo como la familia han vivido distintas manifestaciones a lo largo de la historia, y aquí yo les incorporé una cita que me parece bien ilustrativa con respecto al tema, y señalan estas historiadoras, Cristina Carrasco, Cristina Guarderías y Teresa Tons, que es sabido que los hogares preindustriales aunaban funciones productivas y reproductivas, y que la división sexual del trabajo, mercantil y doméstico de cuidados, variaba sensiblemente según los contextos económicos. Hombres y mujeres participaban según marcas de género y de edad en estas tareas, pero las distinciones no respondían a los patrones actuales y eran más diversas que en siglos posteriores. Como algunas historiadoras han señalado, en algunos lugares los hombres participaban muy activamente en el proceso de preparación alimentaria. Por ejemplo, pues cortaban la leña para el fuego, participaban en la matanza y en las labores de conservación de los alimentos, producían directamente, algunos de ellos elaboraban o contribuían a elaborar el pan. De igual forma, hombres y mujeres de edades muy distintas podían hilar y tejer juntos en los hogares, fuese para confeccionar su propia vestimenta, fuesen las cadenas protoindustriales. Como han mostrado algunos estudios específicos sobre la historia del trabajo doméstico, las tareas consideradas hoy como genuinamente domésticas, como el lavado de la ropa, la limpieza de la casa, la preparación de los alimentos y el cuidado de menores, eran una parte ínfima de todas ellas y ni siquiera algo cotidiano. Por su parte, los menores se incorporaban muy tempranamente al trabajo, los hijos junto a los padres, las hijas junto a las madres, de modo que los trabajos de cuidado se insertaban mucho antes en las rutinas cotidianas de la familia. Sin embargo, este no era el patrón único de familia, pues la movilidad era muy relevante en las sociedades preindustriales. ¿Qué nos ha dicho a propósito de la familia actual? Estos son datos de la OIT. Los cambios de las estructuras familiares, los índices más elevados de dependencia de los cuidados y las necesidades de cuidado en continua evolución, unidos al incremento de la tasa de empleo de las mujeres en ciertos países, han reducido la disponibilidad de prestación de cuidados no remunerados y han conducido al aumento de la demanda de trabajo de cuidados remunerados. Y hay da una cifra que avala estas afirmaciones. Y también tiene que ver con la prevalencia de discapacidades graves en la población, que también requieren de cuidado o asistencia durante su vida. Por lo tanto, ha transformado en, como señalaba antes, una prestación valorada. O sea, no puede ser de otra forma, siendo estas las características de la sociedad. Y entonces tenemos que la familia es clave a propósito de este tipo de categorías, a propósito de cómo se valora el trabajo de cuidado en relación con otros trabajos, porque, como señala Susan Sontag, en la cronología de las vidas humanas, la familia es la primera y psicológicamente más irrefutable escuela de sexismo. Pero también ella lo aunaba, y me parece una idea interesante, a nuestro tipo de familias que se fue individualizando, y que esa modificación a una familia nuclear ha vuelto
todo el ámbito de los cuidados, de la sociabilidad, de la subsistencia, algo muy difícil, muy disruptivo. Y ella señala entonces que en los años 70, que una vez que el destino reproductivo de la mujer se reduzca a 2 o ningún embarazo, con todas las probabilidades de que por primera vez en la historia casi todos los niños alcancen la edad adulta, que también es una modificación en la familia, la razón que sustenta la definición represiva de la mujer en términos de criaturas serviles y domésticas, dentro del marco de estas familias integradas por pocas personas o nucleares, destinadas sobre todo a la maternidad, se derrumbará. ¿Qué ocurrió o qué, si ponemos en relación entonces a la mujer, sobre todo durante el siglo XX, y el trabajo como lo entendimos durante el siglo XX, y este estatuto protector, que además fue una evolución del derecho que se hizo cargo de asimetrías de poder reales, que supera la igualdad formal del derecho civil? Vamos a ver que con todo ese avance y progreso y la transformación del trabajo como un puesto clave en la sociedad, la mujer incorporándose a ese modelo nunca estuvo muy bien ajustada, es decir, el traje no estaba hecho a la medida de la mujer, y esto tiene que ver con la forma de vivir o los tiempos de vida de la mujer, en que, por ejemplo, las limitaciones del contrato de trabajo, en el entendido de que el trabajo es ese espacio físico y ese tiempo que uno decide vender en favor de un empleador, nunca ha sido la experiencia de la mujer, porque no existen estos espacios separados. En la vida de la mujer no es fácil que se dé esa separación absoluta entre lo que es el espacio y el tiempo de trabajo y los otros tiempos de vida. Y esto se aprecia incluso desde la que se llama como primera ley en favor de la mujer en particular, del año 1917, que establece una especie de deber de sala cuna en que en ciertas industrias, talleres o fábricas con 50 o más mujeres de mayores de 18 años se estableció el deber de tener un espacio físico donde esos hijos pudieran estar cerca de sus madres, y entonces vemos que se rompe esta barrera física y temporal en relación con el momento en que uno compromete el trabajo y el momento en que mantiene la preocupación, las obligaciones en relación a los cuidados de los hijos. ¿Qué podríamos concluir muy preliminarmente a propósito de todas estas ideas que yo he puesto sobre la mesa? Que probablemente el derecho del trabajo tiene que intentar figuras que mezclen tanto la posibilidad de estar ausente del trabajo, pero también que garanticen cierta presencia, porque sabemos que si todo está pensado para que la mujer salga del ámbito laboral, sus trayectorias laborales siempre van a ser desmejoradas. Y ahí vemos, y aquí quiero llegar a cuestiones un poquito más concretas o que podamos ver cómo nos sirven estas ideas o estas categorías para analizar la legislación y sobre todo diseños de ley recientes. Tenemos el caso de la Ley Sana del 2017, que crea un seguro en favor de padres y madres de hijos que están en graves situaciones de salud, que un poco intenta hacerse cargo de esta necesidad de ausentarse del trabajo en situaciones extremadamente calificadas. Un poco se hace cargo entonces de esta necesidad a veces de ausentarse, pero si se fijan en casos bastante extremos. Otro caso que a mí me parece sumamente interesante de analizar desde el punto de vista de la perspectiva de género es las 40 horas. ¿Por qué? Porque originalmente este proyecto, que prácticamente era una norma, reducía las horas semanales de trabajo. La jornada completa pasaba de 45 a 40 horas, esa era la propuesta, y eso podía ser defendible desde este punto de vista, la necesidad de recuperar un poco la soberanía del tiempo. Pero lo que ha sido parte de la crítica a este proyecto, que se volvió un poco más complejo con otras figuras adicionales, estaba por la importancia de que estaba porque es discutible
que estas, en definitiva, 40 horas, una vez que se crea la posibilidad de negociarlas en arcos mensuales de tiempo, en que nuevamente vuelve la posibilidad de un acuerdo entre trabajador y empleador, en definitiva, y que además permiten que haya distintas distribuciones horarias y que el empleador sea el que elija con una semana de anticipación cuál es la que se va a aplicar, significa en definitiva que se ha reducido la cantidad de horas de trabajo y la posibilidad de que los trabajadores recuperen ese control de su tiempo, sino que ahora es muchísimo más irregular el uso del tiempo en circunstancias de que los otros ámbitos de la vida no tienen esa irregularidad. Entonces, digamos, por lo menos una ley que está por verse hasta qué punto cumple con esa promesa de que haya más tiempo disponible para la vida personal. Otra figura que tiene la ley de 40 horas es algo que sí puede ser considerado muy positivo, que es las bandas horarias. Se incorpora al Código del Trabajo un artículo 27, el artículo 27, que permite anticipar o postergar la entrada al trabajo hasta en 2 horas. Esa es una idea bien interesante porque sí es algo que en principio está a disposición del trabajador o trabajadora que tenga hijos menores y que le permite ajustar su uso del tiempo con otros ámbitos de la vida, el funcionamiento de la ciudad, y que tiene que ver con entrada a los colegios, de los tacos en las ciudades, y eso es algo que está orientado a esta idea de poder tener control del tiempo y ajustar un poco cuando se está presente y cuando se está ausente. De todas maneras, este artículo se aplica siempre que, dice la norma, las actividades lo permitan, que se trate de actividades que al empleador no le genere un inconveniente, pero eso está determinado por el tipo de actividad y en definitiva es algo que se puede discutir, pero en principio es una idea bien orientada y que en general es muy bien recibida en los lugares de trabajo. Y la otra figura que también tiene que ver con esta idea de que el tiempo no solo puede ser traducido en dinero, sino que existe esta necesidad de contar con más tiempo disponible, es el cambio en el artículo 32 que permite compensar las horas extraordinarias por días de descanso y no por el valor recargado de la hora de trabajo. Esta norma que también tiene, digamos, esta buena orientación, sí recibe críticas también porque esta posibilidad no muy, es compleja para aquellas personas que no son pocas que hacen horas extraordinarias para mejorar sus remuneraciones. Pero ahí digamos que es una norma que crea una cierta posibilidad de compensar por algo que sea distinto al dinero y que en definitiva es tiempo de disposición propia. ¿Qué otras cuestiones podría con estas ideas preliminares de cuidar que más allá de estas intervenciones legales requerir es otras formas de intervención? Me parece que una idea que no debe ser abandonada, por más que el 4 de septiembre haya dicho otra cosa, es la propuesta de un sistema nacional integral de cuidados, porque, y también tiene que ver con la estructura de las familias, si se socializa el cuidado, si el cuidado pasa a ser un derecho de la persona que recibe cuidados y no algo que se le concede a través de la buena voluntad o la dedicación de una persona que lo hace por razones afectivas, pero que puede incluso no ser una persona competente para realizar ese cuidado. Si el Estado asume un papel importante y profesionaliza esa actividad, también va a haber un cambio importante a propósito de que esto sea visto como un trabajo y a su vez un derecho que escapa un poco a la idea de que el cuidado es algo que se entrega en el seno de la familia, porque eso también tiene un elemento absolutamente azaroso que es nacer en una familia que cuida.
Y finalmente comentarles que hay una sentencia de la Corte Interamericana que a mí me parece que ha pasado desapercibida en relación con las reparaciones a las que condena el Estado chileno y que tiene que ver con un caso de una niña que tiene un síndrome llamado de Lee, una enfermedad muy grave que desde sus primeros meses de vida la postró y que sobrevivió no solo con mucha distancia a lo que le habían pronosticado los médicos originalmente, al punto de que ya es una adolescente, todo producto del esfuerzo de su familia, pero sobre todo de su madre, y este caso se da a propósito más bien del sistema de ISAPRE, en que le cambian la calificación de la enfermedad de catastrófica crónica, y por lo tanto le iban a quitar el soporte que recibía de cuidados en su propio hogar, lo que hizo que la familia entablara acciones que la llevaran hasta el sistema interamericano de protección de derechos humanos para que no se le quitara este soporte, porque en caso contrario la niña iba a morir. La sentencia establece la que a mí me parece que es una medida de reparación con perspectiva de género también, al señalar que la ISAPRE, dice la sentencia, tiene que hacerse cargo de que la prestación de salud que debe realizarse en el entorno de la casa, porque efectivamente la familia se transforma en este caso en el ámbito de mayor protección y más adecuado por los cuidados, va a tener que hacerse cargo de la persona que cuida, y esa persona que cuida, dice la sentencia, es generalmente una madre, y por lo tanto la prestación va a tener que considerar que esa madre que cuida tenga protección, sobre todo en los tiempos de descanso, que se garantice que no sea una tarea tan extenuante como en definitiva sí son los trabajos de cuidado, que son muy exigentes tanto en lo psicológico como puede ser hasta en lo físico. Y y ahí está un poco lo interesante de ver cómo el Estado va a cumplir con estas órdenes de la Corte, cómo las va a traducir en algo concreto, porque levanta esta idea de que el trabajo de cuidados tiene que tener una protección que no solo tiene que ver con lo material, sino que también con las condiciones en general con que este trabajo se realice. Esas son las ideas que yo les traía para compartir a propósito de trabajo, y quedo atenta a sus preguntas y muy atenta a escuchar lo que vaya a señalar la próxima expositora. Muchas gracias, Daniela. Vamos a pasar ahora entonces a la de Karen Becker Cares, que es jueza de familia. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que están conectados. Y el día de hoy yo voy a hablar de un aspecto de los cuidados respecto de una institución que para nosotros, sobre todo los operadores del sistema de familia, es una institución que vemos bastante, que es la compensación económica. Esta compensación económica, y quiero partir un poco este conversatorio con dos preguntas que las quiero ir desarrollando durante la exposición y que también las quiero ver si las podemos responder al término de la misma. La primera es si respecto de las lagunas que están presentes dentro de los elementos de la compensación económica, y si fuera afirmativa esa respuesta, si son valorizados al momento de regularse la compensación económica. Un poco haciendo historia de la ley de matrimonio civil, la nueva ley de matrimonio civil, que ya no es tan nueva, que va a cumplir casi 20 años. Esta ley, con fecha 7 de mayo del año 2004, se promulgó la ley, la 19.947, y la cual se publica con fecha 17 de mayo del 2004, y esta ley vino a derogar la ley del matrimonio civil que teníamos antiguamente, que era del año 1884. En términos generales, esta ley estableció, y lo más importante dice relación con el divorcio vincular, estableció a grandes rasgos 3 tipos de divorcio: el divorcio unilateral, el divorcio mutuo acuerdo, el divorcio sanción o por culpa, y cualquiera sea el tipo de divorcio, creó un estado civil que es el estado de divorciado, que son los aspectos personales,
Y también estableció aspectos patrimoniales que este divorcio disuelve el régimen patrimonial, cesa los derechos sucesorios recíprocos y el derecho de alimentos, y además esta ley introduce una institución común a todos estos divorcios, que es la compensación económica. Ahora bien, en la historia de la institución del matrimonio en Chile, las mujeres aparecían situadas en una posición de desventaja, ya que al contraerlo tradicionalmente debían asumir las labores de cuidado de los hijos y del hogar, y hasta se les obligaba a seguir al marido. La presentación de este proyecto se enmarcó dentro de la evolución social y cultural del país, abordando, entre otros antecedentes, el alto número de rupturas matrimoniales que había. En este contexto se discute la posibilidad de que el cónyuge que asumió las labores de cuidado o dejó de realizar una actividad lucrativa recibiera una compensación por ese trabajo. Este aspecto fue bien polémico, puesto que la sociedad chilena, siguiendo el modelo patriarcal, entendía que era, entre comillas, natural que las mujeres asumieran estas tareas de cuidado de los hijos y del hogar. Entonces no se entendía que tenían que tener algún tipo de compensación por este trabajo, porque era el trabajo que les correspondía y la función que naturalmente les correspondía dentro del matrimonio. A diferencia de lo que pasaba acá al momento de discutirse la ley de divorcio, de discutirse más que nada esta modificación, en el derecho español, en el Código Español, se recogen que las tareas domésticas y de cuidado de los hijos le corresponden a ambos cónyuges, dentro de los deberes de la institución del matrimonio. Pero en la práctica es muy difícil que ellos se cumplan los términos que se establecen. Lo anterior se ve reflejado en el artículo 68 del Código Civil Español, que lo cito textual, dice: los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado, y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. Esta institución de compensación económica nació producto de las indicaciones que presentó tanto el Ejecutivo como un grupo de parlamentarios, y con fecha 13 de septiembre del 2001 se presentó la indicación en que se trataba este tema. De parte del Ejecutivo fueron varios los ministerios que participaron, pero el ministerio más importante fue en esa época el Ministerio de la Mujer, que estaba encabezado por la ministra Adriana del Piano, donde ella en los mensajes establece que el tribunal debe considerar diversas circunstancias como la duración del matrimonio y de la vida en común, la edad y el estado de salud de los cónyuges, la calificación profesional, la dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración con su trabajo a las actividades lucrativas del otro cónyuge, los medios económicos y las necesidades de ambos cónyuges, la eventual pérdida de beneficios previsionales que deriven del divorcio y la existencia previa al divorcio de una pensión alimenticia. Señala que excepcionalmente el juez podrá fijar una modalidad de renta vitalicia, y además que indicó que siempre podría solicitarse la modificación o cese de la prestación si cambiaban las condiciones que motivaron su fijación. Indica que las medidas se decretarán de oficio o a petición de parte, explicó la señora ministra, que en síntesis propone que al término del matrimonio se compare el patrimonio de cada uno de los cónyuges. Se habla de una prestación compensatoria porque habrá un cónyuge que es más débil para comenzar esta vida separada, considerando lo que invirtió en los hijos y en la familia en general. Figura que la gran mayoría de los casos coincide con la figura de la mujer dentro del matrimonio. Ahora, en cuanto a la identificación de la figura de la mujer en las labores de cuidado, de acuerdo al Foro Económico Mundial en Chile para el año 2017, el 80.1% de los hombres en condiciones de trabajar tenía un empleo formal, frente al 57.9% de las mujeres. Esta brecha resulta acorde a lo señalado respecto a la normativa laboral de protección a la maternidad, a la paternidad y a la vida familiar, que desde los inicios del derecho laboral considera el cuidado de los hijos como una labor primordialmente femenina y busca compatibilizar este trabajo remunerado y el no remunerado de las mujeres, más que promover la corresponsabilidad de ambos padres en el cuidado de los hijos. Los derechos especiales que tienen las mujeres trabajadoras, aunque si bien podríamos establecer los que se fijan por un fines altruistas,
se han transformado muchas veces en verdaderas barreras de entrada al mundo laboral, por los permisos y concesiones asociadas a la contratación de mujeres. Las labores de cuidado en la compensación económica y considerando a cuál fue el objetivo tanto de esta regulación del divorcio de la sociedad en que nos encontrábamos en ese minuto a la sociedad actual, este divorcio en la época o cuando se promulga esta ley vino a regular en Chile una gran cantidad de matrimonios que llevaban muchos años viviendo separados y que coincidían en la gran mayoría con el sistema de familia tradicional, que entendíamos por este sistema tradicional, donde el hombre trabajaba remuneradamente fuera del hogar y la mujer es quien estaba al cuidado del hogar trabajando en forma no remunerada. Además de ejercer estos cuidados, no tenía otro ejercicio u otra actividad remunerada, sino que solamente se limitaba a estos. Por tal motivo, siempre se habló del cónyuge más débil, y este cónyuge más débil coincidía con la figura de la mujer. Y que incluso hasta en muchos aspectos civiles, como por ejemplo, hasta el día de hoy en la administración de la sociedad conyugal, se establece, entre comillas, esta debilidad o esta figura donde la mujer tiene una participación, pero que no es igual que la participación del cónyuge. Por ello, muchos autores al principio trataban de extender este concepto de protección, y esto en el fondo no, y esta visión de proteccionalismo de la mujer frente a esta nueva vida que tenía después del divorcio, permitió que muchas de las primeras sentencias en que se fijaban compensación económica tenían un marcado carácter asistencial, con la finalidad en definitiva de apoyar a este cónyuge más débil. Se asimiló la compensación económica en la gran mayoría de los casos a una pensión de alimentos. Luego esto ha ido cambiando y conforme también ha ido avanzando la doctrina y se le comienza a dar ya la compensación económica otra interpretación. Respecto de por qué o qué es lo que quería el Ejecutivo al momento de, o los parlamentarios al momento de establecer esta moción de compensación económica, el profesor José Luis Guerrero Becar manifiesta que los fundamentos del mensaje del Ejecutivo en esta ley destaca lo siguiente, dice: la ley 19.947, que establece la nueva ley de matrimonio civil, otorga un explícito reconocimiento al aporte económico del trabajo doméstico, al consagrar la posibilidad que un cónyuge pueda percibir del otro, con ocasión del término de matrimonio, una compensación por el menoscabo económico en los términos del artículo 61. Esto es, si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos, a las labores propias del hogar común, no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería. Señala este profesor, como se puede apreciar, el Ejecutivo en su mensaje vincula la compensación económica a los supuestos del artículo 61 de la Ley de Matrimonio Civil, y más específicamente al aporte económico del trabajo doméstico. Pero de estos análisis nacen las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que debemos entonces remunerar el trabajo doméstico y asistencial realizado a favor de los hijos por la menor posibilidad de trabajar o las mayores limitaciones para hacerlo? ¿Y por qué es trabajo a considerar y tener en cuenta en el caso de otorgar una custodia exclusiva? La pensión de alimentos de los hijos debiera cuantificar un importe destinado a cubrir este aporte de trabajo. Al momento de los divorcios, y no solamente de divorcio, al momento de regularse una pensión de alimentos hacia los hijos, en el caso de divorcio específicamente y separación, se destina esta pensión de alimentos a cubrir necesidades de los hijos, tanto económicas, de vivienda. Pero no se cuantifica el trabajo que supone para la mujer atender esas tareas en solitario. La mujer se enfrenta a una vida laboral, a una vida de cuidado, a tareas del hogar, y que en definitiva tiene que atender todas estas necesidades materiales, asistenciales, económicas, psicológicas, entre muchas otras. Todo lo que lleva en el fondo a convivir a diario con los hijos. Debe entenderse entonces en definitiva que este menoscabo se considera desde el punto de vista económico y patrimonial.
La posibilidad de una interpretación muy extensa puede perpetuar el rol de cónyuge merecedor de compensación económica que coinciden en la gran mayoría de los casos con la mujer. Ahora, ¿qué es la compensación económica? El derecho a compensación económica es consecuencia de una distribución de roles basados en el género en el matrimonio. El objetivo programático de esta institución, de una institución de estas características, sería que eventualmente tendría que desaparecer. ¿Por qué? En el entendido que lo que se debe lograr es tanto que el ingreso de hombres y mujeres al mercado laboral en un plano de igualdad de condiciones, donde tanto la maternidad o paternidad no sea un obstáculo para ejercer una labor remunerada. Y en el caso de ejercerse una actividad remunerada fuera del hogar, en conjunto que ambos realicen las actividades de cuidado. Estas últimas actividades de cuidado deben ser valoradas y cuantificadas económicamente al momento de regularse las compensaciones económicas. Pero a pesar de que esto tendría que ser como el objetivo final en definitiva, haciendo un poco y también volviendo atrás de qué era lo que pasaba al momento de que se empieza a legislar sobre la nueva ley de matrimonio civil y también están las indicaciones de la compensación económica. Al momento de que se presenta esta indicación por el Ministerio de la Mujer, alcanzaba a un 35% la fuerza de trabajo femenina, lo que significaba que el 65% de las mujeres estaba dedicado al trabajo doméstico no remunerado. Por otro lado, en el caso que las mujeres que trabajan, existe una brecha salarial del 68% respecto a los hombres. Se señaló en esa oportunidad por la ministra del Piano que el 80% de las mujeres más pobres del país que tienen hijos no trabajan por una remuneración. Por lo tanto, las compensaciones efectivamente buscan equilibrar las posibilidades futuras. Pero cuando hablamos de la compensación económica, ¿qué es lo que estamos compensando entonces? ¿Compensamos el menoscabo de desequilibrio y no la dedicación y cuidados en sí? Si volvemos a examinar las actas de la discusión, se hace mención de la ley francesa que establece una pensión, pero no se consignan dentro de estas discusiones cuál era la naturaleza de la compensación económica para el caso chileno, la cual incluso pasó por diferentes denominaciones hasta quedar con el nombre actual de compensación económica. Situación similar que cómo funciona la compensación en el derecho español, previsto en el artículo 96 del Código Civil Español, en el que se compensa el desequilibrio o menoscabo. Tanto en el caso español como en el francés se trata de corregir desequilibrios o disparidades económicas a objeto de evitar un empeoramiento futuro. El problema es que acá la doctrina nacional insistió que se instauró una figura completamente nueva, desvinculada de cualquier otra figura del derecho comparado. Ahora, respecto de la cuantificación de la compensación económica e importancia de las labores de cuidado. Acá hay varios textos y en especial tuve la posibilidad de revisar algunos textos de dos profesoras argentinas, de las profesoras Ana María Chechile y Cecilia López, en el libro La compensación económica ante la finalización del proyecto de vida en común, superación de la desigualdad estructural originada en los estereotipos de género. ¿Qué señalan estas profesoras? Señalan que la finalización de un proyecto de vida en común por parte de una pareja puede analizarse desde múltiples aristas, dependiendo del enfoque que se decida profundizar. La realidad plural y diversa en la que se desarrollan las familias en la actualidad enriquece cada uno de los posibles análisis, evitando conclusiones que pretendan ser definitivas o aplicables a todos los casos. En lo que sigue, la finalización del proyecto de vida en común que nos interesa es aquella en que, una vez ocurrida, ponen al descubierto las inequidades de la organización familiar, construida sobre las bases de roles fundados en estereotipos de género. Se parte de reconocer que hay un reparto social de funciones que hace que se asignen a las mujeres determinadas tareas, preferentemente el cuidado de la casa, la atención de la alimentación de la familia y la crianza de hijos e hijas.
Señalan también a estas profesoras que de los hombres, ¿qué se espera? Se espera que sean los proveedores del hogar y que asuman un rol protector dentro de la familia. Que esto es una consecuencia de la cultura patriarcal en la que hoy sigue inmersa la organización social. Porque ella se pregunta, ¿qué pasa si la mujer sigue asumiendo ese rol y el hombre no asume el suyo? Es decir, no cumple con sus obligaciones de proveer y la mujer es quien mantiene el hogar y asume el rol de cuidado de los hijos. En este caso, no existe ninguna compensación mínima o equilibrio de un rol por otro, perpetuando la desigualdad. De esta forma, entonces, se señala que estas profesoras hacen un análisis que respecto a la compensación económica o los elementos, la normativa se vuelve escueta y poco desarrollada al no tener parámetros específicos para su designación, lo que hace demasiado amplio el criterio utilizado por los jueces, llevando una serie de decisiones discriminatorias y contrarias a la equidad de género, lo cual se puede evidenciar en que su aplicación es bastante escasa, señalan a nivel jurisprudencial. O sea, se confiere en muy pocas oportunidades y en el caso de concederse, muchas veces el acuerdo económico resulta insuficiente. Aquí es donde también entra un elemento muy importante que es la perspectiva de género en la determinación de la compensación económica. Si bien en Chile hay poca doctrina respecto de la importancia de la perspectiva de género como una herramienta para que no se perpetúe la discriminación respecto a las mujeres, vuelvo al caso de Argentina, donde hay una mayor doctrina a este respecto, y como lo indican los profesores María Teox y Lautaro Miranda en un artículo que publican el 21 de enero del año 2022, que señalan que la mirada de género a la luz de los derechos humanos ha permitido la visibilización del desamparo económico en que las mujeres se han visto sometidas a lo largo de los años frente al quiebre del proyecto familiar, en razón de los roles estereotipados que han dado prevalencia a lo masculino por sobre lo femenino. Señalan que la experiencia demuestra que no son pocas las parejas que en su cotidianidad han optado por la elección de modelo tradicional familiar, asociado a los roles clásicos estereotipados, que se encuentran enraizados en la sociedad. La mujer como cuidadora de los hijos y encargada de las tareas del hogar, y el hombre como figura del sostén económico. Señala que en dichas hipótesis, ¿cuál es el objetivo de donde se produce este desequilibrio? Y que sale a la luz al producirse el quiebre familiar. Es precisamente ahí donde la compensación económica aparece con fines de remediar esta desigualdad que se provoca, pues su tutela apunta a la protección del miembro que ha dedicado su tiempo y esfuerzo a atender las necesidades de las familias, habiendo cuenta que otro continuará luego de la ruptura generando y percibiendo réditos económicos por su labor y desarrollo profesional fuera del hogar. En desmedro el primero, que deberá enfrentarse no solo a la pérdida de lo que fue hasta ese momento su única fuente de ingreso y sostén. El examen debe hacerse no solo en función del proyecto de la vida en común y papel de que cada uno jugaba en la familia, sino también la potencialidad de cada uno para poder desarrollarse económicamente. Este análisis es bien interesante y lo podemos trasladar un poco a la realidad chilena, ya que hay un estudio de junio del año 2022 del Observatorio Laboral de CENSE Región Metropolitana y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, donde señala que de cada 10 personas que trabajan hoy en Chile, 6 son hombres y 4 son mujeres. Pese a que históricamente se señaló en este estudio el género femenino ha estado menos incorporado al mercado laboral. La pandemia provocó un preocupante retroceso por la participación de las mujeres, llegando a un 41,2% en junio del año 2020, lo que significa un retroceso, lo que se generó principalmente por situaciones como la desequilibrada distribución de roles en el hogar, las brechas laborales de género, que se da tanto en mujeres que realizan labores menos calificadas, como también en los menores salarios que reciben. El cierre o inestabilidad del sistema de cuidado, que ahí nos dimos cuenta que fue tan importante al momento de la pandemia, durante la crisis sanitaria, y lo que se suma que los sectores económicos más golpeados por la pandemia han sido aquellos que emplean una mayor cantidad de mujeres.
Cuando comencé este conversatorio indiqué que habían dos preguntas que las quiero terminar a modo de conclusión. ¿Las labores de cuidado están de compensación económica? Yo creo que sí, que están presentes en las labores de los elementos de la compensación económica. Y estas labores que están presentes, ¿son valorizadas al momento de regularse la compensación económica? Yo creo que ese es el punto y es lo que tenemos que trabajar ahora. Me parece que no suficientemente. Y creo que ese es el desafío de los que tenemos los operadores del sistema, es avanzar hacia su cuantificación y que sea considerada estas labores de cuidado dentro del menoscabo económico y por tanto también deben ser compensadas y estar establecidas dentro de la compensación económica. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Podemos pasar ahora a un espacio de preguntas. Si quieren levantar sus manos, abrir sus micrófonos. Acá en el chat veo que hay, no sé si es un comentario o una pregunta, pero lo voy a leer. Dice, en el caso de la compensación económica, su monto dependerá muchas veces de la discrecionalidad del juez. Y en el tema particular de la cuantificación o valorización de la actividad de cuidado del cónyuge, sea hombre o mujer que se dedica al cuidado del hogar e hijos, es complejo. Distinto, por ejemplo, criterios más objetivos como la edad, una enfermedad, etc. Eso señala don Óscar Arqueros. Es más bien un comentario. Pero se abre entonces un espacio para preguntas. Acá doña Leila Bahamondes. Abra su micrófono, por favor, sí. Buenas tardes, magistrado. Le quiero hacer una consulta. El otro día estaba conversando con una colega en un juicio de divorcio unilateral solicitado por la cónyuge, y en ella solicitaba una compensación económica, vamos a poner una cifra de 100 millones de pesos. A juicio de las abogadas no procedería porque la señora estuvo trabajando durante todo el tiempo que duró el matrimonio y no se dedicó exclusivamente al cuidado de los hijos, sino que al contrario, contó con apoyo de servicio doméstico, más su mamá y la mamá del excónyuge, quien se turnaba a ir a buscar a los niños al colegio y estar siempre presente. No obstante ello, la magistrada vislumbró un poco de lo que estamos hablando ahora, de esto de evaluar o cómo se podía el padre responder por los cuidados que la madre habría brindado a los hijos. Entonces ahora me surge la duda con respecto a la compensación económica, porque ya sabemos que esto es lo que se viene ahora, pero para las pensiones de alimentos. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder calificar o valorificar o cuantificar el cuidado que una madre da a los hijos, pero que no es demandado como alimento, sino como compensación económica, siendo que ella trabajó y no tuvo el cuidado al 100%, no se dedicó al cuidado 100% de los hijos, no se postergó en pos de la familia o dejando su carrera de lado, sino que ella veía como hacemos muchas mujeres dentro de todas las actividades, ver la casa, los hijos, el trabajo y todo lo que ello conlleva. ¿Se podría aplicar? ¿No se podría aplicar? ¿No procedería? ¿Para Esa es mi... para Karen la pregunta? ¿O? Para Karen puede ser, o Alejandra, o usted, magistrado, porque las tres creo que tienen... Yo soy moderadora, así que Sí, yo no, les doy a las profesoras acá. pero la profesora y quizás pueden tener algo, porque esto es más de doctrina comparada, porque vemos que en Argentina hay una calculadora gubernamental para poder tarificar aproximadamente los cuidados de los hijos, no están años luz ellos en esas materias. Sí. Lo que pasa es que en este momento nosotros cuando hablamos de compensación económica, nosotros, y en el fondo haciendo la revisión a la institución, ni siquiera tenemos una definición legal propiamente tal de compensación económica, sino que es una construcción doctrinaria que se ha ido en el fondo trabajando durante varios años. Nosotros tenemos elementos de compensación económica.
y donde dentro de esos elementos se establecen una serie de, que no son en el fondo, tienen que darse todos, sino que una serie de situaciones por las cuales en el fondo se podría generar esta compensación económica. Ahora, yo creo que, sin perjuicio que obviamente nosotros estamos a años luz, en lo que dice relación con las modificaciones legales y con los principios de corresponsabilidad, coparentalidad, implican que este trabajo, o en definitiva las labores de cuidado, tienen que salir a la luz, y esto cómo sale a la luz, y tienen que cuantificarse y tienen que valorarse. Si bien en materia de prueba, materia de análisis, pero creo yo que para allá es para donde vamos, o sea, en el fondo, cómo estas labores de cuidado, donde en definitiva la mujer no estamos pidiendo que sea una mujer abnegada, así que se levantaba a hacer el pan, que dejaba de hacer todo, no, sino que en el fondo la mujer ejercía los roles que ejercemos la gran mayoría de las mujeres. Trabajamos remuneradamente fuera y trabajamos entonces en el hogar ejerciendo estos roles de cuidado. Y estos roles de cuidado entonces, porque los hacemos dentro del hogar, tendrían que tener algún tipo de cuantificación, y eso es en el fondo el análisis que hacia allá vamos. No es que ahora esté tan claro, y eso es algo que yo creo que recién estamos empezando, al menos desde el punto de vista de mi experiencia, estamos empezando a andar. Sí. Levantó su mano doña Daniela Horvitz. Hola, buenas tardes, magistrado. Buenas tardes. Me gustaría, porque efectivamente la magistrada Becker ha hecho una revisión más que nada de un análisis, ¿no?, de una evolución relevante que ha tenido la compensación. Como bien decía la magistrada, partimos con esta ley, ¿no?, sin muchas definiciones, y se fue dotando de contenido a esta institución a través del tiempo. Sin embargo, me gustaría escuchar particularmente a la magistrada Becker en cuanto a la diferencia que hay entre la jurisprudencia fijada por la excelentísima Corte Suprema en materia de compensación y efectivamente los parámetros de fijación de montos de compensación que utilizan los tribunales de primera instancia. O sea, si es que efectivamente los jueces de primera instancia notan esta disparidad que existe, que al menos los abogados litigantes, veo varios colegas queridas aquí en el auditorio, digamos, podemos notar por la diferencia, uno lo podría señalar en 3 etapas. En las negociaciones extrajudiciales, donde fijamos montos muy superiores incluso a las que se fijan en los tribunales, vale decir, uno podría decir que el criterio de las personas comunes al momento de cuantificar el menoscabo, la dedicación, etcétera, ¿no?, y la disparidad patrimonial parece ser más cercana a un principio de equidad. Luego, las resoluciones o fallos de primera instancia que se abocan a varios criterios, a un criterio hacia el pasado, ¿no?, en la pérdida de la chance, hacia el futuro, cómo está posicionada el cónyuge más débil frente al futuro, pero lamentablemente me tocó estudiar la jurisprudencia del 2022 de la excelentísima Corte Suprema, que hace una cuantificación muchísimo más acotada en términos de cuánto perdió, valorizando entre el 20 y el 30% de lo que hubiera ganado durante el periodo de matrimonio la persona que dejó o de trabajar o trabajó menos. Entonces, me gustaría saber la opinión de la magistrada Becker, y también si está la posibilidad, y si estima que es necesario, una modificación legal en que, como usted señaló respecto de la legislación española, por ejemplo, se distinga entre lo que es morigerar la disparidad patrimonial y por otra parte las pensiones alimenticias compensatorias, ¿no?, que tienen que ver con un periodo de tiempo también como el derecho anglosajón de reincorporación al mundo laboral. No sé si fue muy enredosa, magistrado, pero usted ya sabe que yo soy enredosa, así que... Sí. A ver, varios en el fondo, varios puntos. Claro, yo creo que, y sobre todo, bueno, me toca ver más de primera instancia, yo creo que pasamos como por varias etapas, ya llevamos casi, por eso la ley ya lleva casi 20 años, nosotros llevamos 15, 16 años ya en esto de fijar compensación económica, donde yo creo que pasamos la primera etapa, que era una etapa donde veíamos el artículo y íbamos como punto por punto los elementos, y en el fondo que se fueran cumpliendo casi uno tras otro.
Y yo creo que efectivamente se produce actualmente esa disparidad donde es muy similar lo que pueden en el fondo analizar o las conclusiones que pueden llegar los tribunales de instancia hasta las cortes de apelación. Yo creo que es bastante más similar que lo que se puede dar en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema a lo mejor hace una revisión o un análisis que dice relación con más cumplimiento, más exegético de los antecedentes o los elementos. Creo que es importante también la revisión de esta institución porque ya al menos a mí me hace ruido la terminología de cónyuge más débil, porque siempre el cónyuge más débil es la mujer. Y seguir hablando, yo creo que a esta altura del partido de cónyuge más débil, a lo mejor cónyuge que patrimonialmente desmejorado, no sé, pero cónyuge más débil a mí yo creo que es necesario revisar y es necesario diferenciar, establecer límites de qué es lo que es la compensación económica y a qué es lo que va, como bien lo decía, donde, por ejemplo, el derecho español donde se marca diferencia. Pero aquí dentro yo creo que es necesario ahora establecer hacia dónde vamos la compensación económica, no solamente la redacción que está establecida, sino que también los objetivos de las mismas. Muchas gracias. Sí, antes de darle el pase a doña Camila Valdebenito, voy a leer acá por Facebook, había una pregunta. ¿No cree usted que se ha subestimado el valor de los servicios domésticos que realiza el cónyuge que solicita compensación económica? Si se ha subestimado el valor de los servicios domésticos. Bueno, yo creo que es un poco lo que ha estado conversando, ¿cierto? Sí, Sí. sí. Acá también hay otro comentario que dice, cuando en una mediación familiar el mediador indica que solicitar pensión mayor es casi una frescura porque uno debe poder mantenerse, pero no consideró la dedicación que se requiere de los cuidados de 2 hijos. Es poco prometedor pensar en compensación económica. Eso es más bien un comentario. El trabajo de cuidado y administración de la familia implica que una de las partes dedique tiempo, entre paréntesis horario laboral y tiempo de descanso para ejecutar esa tarea. Creo que eso hay que incorporarlo. Son más comentarios. Está levantando su mano entonces doña Camila Valdebenito. Hola, buenas tardes a todas. Más que nada mi comentario y como apreciación respecto de lo que se ha expuesto va tanto a la magistrada como a la profesora. Primero, respecto de cuando hablamos de como una calificación prácticamente laboral de la labor de cuidado, yo me extrapolo necesariamente a esta estructura de cónyuge, hijos, sino que me posiciono en el lugar de los cuidadores de personas en estado de discapacidad, que puede ser un hermano, una mamá, un hijo, un cónyuge, y no necesariamente un núcleo familiar inmediato. Y la postergación que ese cuidador tiene respecto de su propia realización para ejercer esa labor de cuidado que implica una dependencia total de quien está cuidando. Porque por último los hijos crecen, pero los discapacitados no dejan de ser discapacitados. Más cuando hay situaciones severas en torno a enfermedades progresivas. En cuanto a eso, ¿cómo generamos o cómo calculamos la extensión de este valor? Porque en definitiva no termina siendo una indemnización de perjuicio, aquí no estamos valorando el daño, estamos valorando, por ejemplo, el sacrificio, sino que estamos valorando netamente qué valor le ponemos a ese trabajo si yo no lo hiciera. Es más o menos esa la analogía que hago yo. Lo mismo extrapolado a la familia. ¿Cuánto vale que yo delegue mi función de maternidad a otra persona para poder yo trabajar? De hecho, hasta en redes sociales se ven analogías bastante graciosas respecto a eso, de que yo salgo a trabajar para pagarle a alguien que cuide a mis hijos para que yo pueda salir a trabajar. Entonces, al final, esta situación se convierte en una situación bastante curiosa. En el tema de las labores de cuidado de personas con dependencia o discapacidad severa, y lo que hablaban de que esto más que nada se transforma en una obligación principalmente femenina, de que se relega específicamente de forma general a un familiar,
quien asume este cuidado, porque no es una persona externa, porque precisamente esa persona externa cobraría una remuneración por eso. ¿Cómo le damos extensión? ¿Por qué lo planteo? Precisamente me llegó la consulta de una mujer que cuida a sus padres desde los 18 años. No se casó, no tuvo hijos. Las veces que tuvo que salir a trabajar fue porque los ingresos no alcanzaban para mantener a sus padres. Entonces, ahora tiene más de 50 y hubo una postergación total de su existencia y la madre obviamente quiere favorecerla de manera sucesoria, pero en vida. Y evaluábamos la figura de la dación en pago y de cómo esto se desnaturaliza respecto de lo que en definitivamente se está reconociendo respecto de ese hijo que asumió esa carga, que no deja de ser pesada, porque en definitiva la asume en beneficio de todos los demás familiares inmediatos que no asumen ese cuidado. Entonces considerábamos esa figura de la dación en pago precisamente para darle el reconocimiento de que no alcanzar remuneratoriamente, no alcanza a cubrir lo que eventualmente tendría que haberle pagado por los 38 años de cuidado, sí eventualmente cubriría o la protegería medianamente, incluso escasamente por el valor de lo que eventualmente se le podría conceder en pago, pero que en definitiva eso no se desnaturalice y no se tome como para, por ejemplo, generar defraudaciones en materia sucesoria. Pero lo evaluábamos como eso, porque en definitiva es un cuestionamiento absolutamente moral que se le haría a una figura como esa, a la dación en pago por ese cuidado. Obviamente habría que atender al contexto, a las condiciones específicas en las que se dio, a la postergación obviamente de esta persona que asumió el cuidado, y son un montón de circunstancias que se analizan, porque tampoco es mamá te voy a ver todos los días, es derechamente asumir el cuidado de personas con dependencia o con discapacidad por una extensión de tiempo un poco amplia. En este caso fueron 38 años de cuidado exclusivo. Y respecto de la compensación económica, también queda como el espacio para discutir la extensión de la valorización del cuidado. Yo entiendo el criterio que se aplica respecto al 20-30%, porque en definitiva la obligación de cuidar a la familia no, es un deber de ambos progenitores, en este caso, de ambos cónyuges, es una obligación cuidar a la familia. Que se haga de una u otra manera ya es un tema de contexto, si se hace mediante el ejercicio de un cuidado propiamente tal, o si se hace mediante la proporción de ingresos para que esa familia subsista, también tiene que considerarse como cuidado. Puedo sonar machista en esta situación, pero he discutido compensaciones económicas precisamente aplicando ese criterio, que en definitiva, considerar la extensión o la cuantía de la compensación económica considerando un ingreso íntegro para ese cónyuge que no salió a trabajar remuneradamente, es relegar esta obligación de cuidado de la familia, independiente si la asume el padre o la madre, no estamos hablando aquí de género, es relegar precisamente esta obligación de cuidado de mi familia a un trabajo. Por eso yo entiendo este criterio de que se aplique solo el 20%, porque al final cuando uno vive en familia, todos los ingresos que se generan van hacia la cobertura de las necesidades de esa familia. No es el 20%, no es el 50%, no es que uno dije, no, que yo me voy a guardar esto para mí y no para mi familia. Entonces, la discusión de la extensión me parece curiosa precisamente cuando se elevan las sumas, porque la naturaleza precisamente, incluso de la compensación económica, tampoco es una indemnización de perjuicio. Profesora Daniela, ¿usted quisiera comentar algo con respecto a lo que señala Camila? Sí, sí, porque además me voy a tener que retirar, pero estaba escuchando atentamente porque el tema de la justicia de familia es tan concreta, pero en el fondo viene a corregir la injusticia ya realizada, digamos, no sé cómo decirlo mejor, o sea, es el caso particular en que se va a intentar corregir toda una trayectoria en que ya operaron todos estos estereotipos, y lo que pensaba cuando les escuchaba, y a lo mejor ustedes lo tienen mucho más resuelto, que es que el trabajo mismo nosotros lo entendemos fundamentalmente todavía como poner a disposición tiempo, que es la medida clásica. El contrato es un intercambio de tiempo a disposición de otro, y esa medida ya está
absolutamente no superada en la práctica, porque nosotros solemos analizar con las categorías atrasadas, digamos, pero el trabajo actualmente tiene estas sinuosidades y que es la experiencia de la mujer en el trabajo. Entonces, la pregunta que ponían en el chat es digamos, como la pregunta clave. Si esa mujer trabajó, por ejemplo, pero trabajó de una manera distinta que lo que suele ocurrir con un hombre, que es trabajar con todos los problemas resueltos y esta capacidad de foco absoluto, porque la mujer, y eso está bastante estudiado, digamos, tiene el control y la responsabilidad de los aspectos domésticos, y entonces sus jornadas son mucho más extenuantes, más allá de la doble jornada, pero está controlando otras situaciones. Y eso es difícil de cuantificar, sí, pero no creo que sea imposible, pero me parece que lo importante es entender que el trabajo quizás no se puede medir solamente en unidades de tiempo a disposición, sino que es esta disponibilidad y a veces esta doble función en tiempo real y posterior doble jornada, porque también hay que ver si llegando 2 personas del trabajo las tareas están distribuidas equitativamente o no, pero primero un poco es superar como estas categorías tan tradicionales con respecto a lo que significa el trabajo de cuidados, que claramente es un trabajo absolutamente continuo. No hay un momento en que eso se retira, digamos. Quizás eso se relaciona un poco con lo que se he escuchado hablar como la democratización de las relaciones familiares. Profesora, a raíz de su experiencia, de su conocimiento en legislación comparada, ¿cómo se ha aplicado esta norma, digamos, que nosotros va a empezar a regir para nosotros, me refiero a la judicatura, a los abogados, ¿cierto? A todos los operadores de justicia en el fondo, que va a entrar a regir ahora el 20 de mayo. En otras partes, en otras legislaciones, ¿cómo es el desarrollo de esto? De considerar la distribución y tasación económica del trabajo de cuidado para la sobrevivencia del alimentario. Esa pregunta yo creo que no es para mí, porque yo soy experta en derecho del trabajo, no en derecho de familia. Bueno, entonces me voy a ir al chat, porque veo que aquí hay hartas preguntas que se han ido acumulando. Doña María Paz Sartar preguntaba si se establece una valorización de cuidados en materia de alimentos, ¿podría después volver a considerarse dentro de la compensación económica? Me había hecho la misma consulta yo. ¿Qué opinan? ¿Qué opina, bueno, Karen, como jueza de familia? No sé si tengo la respuesta si esto es sí o no, pero yo creo que son distintos aspectos. Una cosa es lo que dice relación con los alimentos, estamos hablando de una materia, relación con los hijos o en el fondo cómo se cuantifica, y otra cosa es lo que dice relación con la compensación económica. Creo que podría ser. Perfecto. Después dice... No sé si puedo aportar un poquito a esa idea, magistrada Becker. Sí. Yo estoy ejerciendo como magistrado en el juzgado de familia de San Antonio, y respondiendo un poco, creo, no sé, es la idea que yo tendría quizás respecto a lo que dice María Paz. Saludos, María Paz. Creo que yo, desde mi punto de vista, creo que no sería compatible en atención a la naturaleza jurídica que tiene cada cosa. Una cosa es alimentos y una cosa es la naturaleza jurídica que tiene la compensación económica. Creo que desde ese punto de vista no serían muy compatibles. Se puede discutir en cuanto a la forma en que se ejerce el cobro, en la típica discusión entre los alimentos y la compensación económica. Pero creo que en términos de diversa naturaleza jurídica de las cosas no debería ser, desde mi punto de vista, al menos, a priori. Gracias. Chau, chau. Sí, acá por Facebook hay una pregunta también para ir combinando. Dice Karina Angélica Alvear y Nostroza, respecto al hecho de que el término de la relación matrimonial
se deba a responsabilidad de uno de los cónyuges, en este caso de la mujer, producto de infidelidad de ella. Se requiere cuantificar la compensación económica, o para cuantificar la compensación económica, que exista una condena de divorcio culposo para poder ser relevante el tema de la compensación. Lo vincula con el divorcio culposo. Sí, es como... bueno, es que una cosa es el divorcio culposo y otra cosa que, claro, efectivamente dentro del divorcio culposo se puede dar también una solicitud de compensación económica, pero se supone que esa institución, o sea, pueden ir juntas, pero no por el hecho, claro, no por el hecho de ser, entre comillas, causante del divorcio, es como que le va a restar puntos para la compensación económica, y creo que por ahí va la pregunta, creo. Parece que fuera por ahí. Quizás se relaciona también con el elemento de la buena o mala fe. Claro, La mala claro. fe, claro, puede incidir en el divorcio culpa y también es un elemento en la compensación económica, ¿no? Ya. Laura Rivera, a ver, no. Dice Mixi Concha Román, en la práctica, ¿cómo se llevará a cabo este reconocimiento en la ley de los cuidados? ¿Qué consideraciones tendrá en cuenta el tribunal, por ejemplo, para determinar los alimentos? Las madres cuidamos 168 horas a la semana. En la práctica, ¿cómo se llevará a cabo este reconocimiento en la ley de los cuidados? ¿Y qué consideraciones va a tener en cuenta el tribunal? Yo creo que se refiere a lo que va a entrar en vigencia ahora el 20 de mayo. Debiera ser, pero lo que Claro. pasa que... Lo que pasa es que lo que va a entrar a regir dice relación con ya hacer efectivizar en el fondo la responsabilidad de ambos progenitores con las labores de crianza. Y yo creo que en el fondo es, ¿qué es lo que uno dice cuando dice cuantificar? Es en el fondo establecer cuánto vale el aporte de cada uno, cómo lo materializamos, cómo tasamos ese aporte. Y yo también quiero hacerle una pregunta a la profesora Marci, lo que dice relaciones, yo la había tenido la oportunidad de escucharla en otro conversatorio y es como esta historia en el fondo del derecho laboral o en el fondo de lo que dice relación con estos, entre comillas, beneficios que se le dan a las mujeres, que dice relación con los permisos de licencia, o sea, de permisos postnatales, prenatales, y que también está un poco, que hice mención. Efectivamente es lo que también son las trabas que se van poniendo a la participación de la mujer en el mundo laboral, lo que dice relación como con estos fines altruistas que se daban todo, entre comillas, estos permisos o entre comillas, facilidades. Al día de hoy, ¿son realmente las trabas tangibles que hay respecto de la incorporación de la mujer al mundo laboral, de estas desigualdades que hay, o ya pasa por otras situaciones? A ver, yo creo que la gran traba tiene que ver con lo que están hablando ustedes, que es la sobrecarga que vive la mujer, en definitiva, sobre todo ante el reconocimiento de que los trabajos de cuidado, y lo decía un poco tú a propósito de la pandemia, que ya todos nos dimos cuenta que el trabajo de cuidado es un trabajo extenuante, muy desgastante para la persona que lo realiza, y sin estos límites que son tan propios de la idea del trabajo remunerado, que es que hay límite de jornada, descansos semanales, mensuales, feriados. Todo eso no existe en este otro tipo de trabajo, entonces quizás no lo hemos mirado bien, y en definitiva también el gran cambio es esto, que estamos llegando a un acuerdo de que como sociedad quizás esto es lo más relevante que tenemos, lo más requerido, en lo que somos más irreemplazables por algún tipo de tecnología todavía, etcétera. Pero lo otro tiene que ver un poco, que es lo que yo planteaba al inicio, que los cambios van a tener que ser a través de distintas herramientas, que por un lado no pueden seguir siendo permisos que saquen a la mujer del mundo laboral, porque si estamos fuera es evidente que no podemos tener el mismo desarrollo que un trabajador que no tiene
grandes ausencias de su trabajo, o que por último esto pueda ser una opción. Y eso también pasa porque más allá de los periodos biológicamente muy marcados, como puede ser el parto eventualmente, los primeros meses de vida de un hijo o hija, también esto haya una promoción a que los hombres tomen estos otros permisos y que se distribuya también la carga de cuidado. Y por otro lado, porque también siempre, por eso es que es interesante para mí escuchar el tema de familia, porque esto supone una familia en que hay estas dos figuras del cuidador y el proveedor, que está un poco superada también y entonces implica una política estatal que colectivice, que asuma un poco más socialmente la tarea de cuidado. Pero de todas maneras a mí me parece que es importante como volver a poner el foco y valorizar la idea de que la mujer, cómo puede salir bien una mujer a trabajar, porque en definitiva lo que le va a dar autonomía en este mundo en el que vivimos es que no se transforme en esa persona que hizo una vida entregada completamente a lo doméstico y a los cuidados y que después tiene que ser finalmente compensada con lo único que se pueden compensar las cosas en el derecho, probablemente, que es con las indemnizaciones, en el fondo por perjuicios, no sé si técnicamente es la palabra correcta, pero por perjuicios que ya han sido, ya se verificaron, digamos. Y en ese sentido, Daniela, las políticas públicas debieran ir encaminadas entonces en lo que has explicado, porque actualmente entiendo que hay programas, ciertos pagos de bonos para personas que cuidan, pero claro, eso desincentiva que la mujer pueda salir a trabajar fuera del hogar también, que se pueda abrir otros espacios. Entonces, ¿cuáles serían las políticas en el fondo como más adecuadas en tu concepto para que eso no se diera, digamos, esto como un incentivo, entre comillas, un poco perverso? Bueno, por eso aludía a esto que quedó, digamos, ahí, pero que no necesariamente requiere a lo mejor una norma constitucional, que era la norma que prometía la creación de un sistema nacional integral de cuidados y que iba a atender a las distintas, porque no solo los hijos e hijas requieren cuidados, sino que las personas mayores, las personas con algún tipo de discapacidad, y que todo eso estuviera considerado, me parece que era quizás la política estrella en esta materia. Pero dentro de las otras normas, que son un poquito más como entrar por distintos lados y que la suma en definitiva termina quizás haciendo un cambio, aquellas que le dan mayor control del tiempo a las personas que trabajan, como por ejemplo ocurre con la banda horaria. Y con esa posibilidad de yo decidir de acuerdo a mis propios tiempos, si yo cuido tengo que llevar niños al colegio o lo que sea, o vivo muy lejos y entonces voy a tratar de salir en un horario distinto, pero que esa capacidad de regular el tiempo esté entregada a la persona que trabaja. El problema es cuando esta disponibilidad queda entregada más bien al empleador y en definitiva a las necesidades del empleador. Ahí ya la política se desdibuja. Y un poco esta duda que les señalaba a propósito de qué es lo que en definitiva se hizo con las 40 horas, porque si son variables y se pactan individualmente, y es el empleador el que decide qué jornada puede, con una semana de anticipación, pareciera que ahí ya el asunto no es retomar el control del tiempo y ganar un poco de tiempo favorable a los tiempos de vida, sino que es una cuestión más funcional a las actividades, o sea, al poder de dirección del empleador. Perfecto, muchas gracias. Por acá en el chat hay consulta, dice, para la magistrada Baker. Me gustaría saber algo más concreto, por ejemplo, en la cuantificación, en los casos de la cuantificación de los cuidados dentro de las pensiones de alimentos, ¿en qué parámetros nos basamos de referencia con el sueldo mínimo? ¿Hay diferencias si la cuidadora es profesional, si es que tiene una profesión ad hoc, como educadora, etcétera?
¿cómo se planteará esta cuantificación en lo concreto? Dice, ¿por qué algo tan novedoso? Claro, no, es algo que todavía estamos recién y todavía no lo he visto, no he visto al menos sentencia que en el fondo sí se hace una cuantificación de cuánto aporta, pero de cómo se cuantifica o por qué se llegó, no, yo creo que estamos recién empezando. Sí, claro, en el mismo sentido hay otra pregunta que dice, en la misma línea anterior, agradecería pudieran referirse a la prueba idónea para la valorización y cuantificación. Claro, o sea, no, es como... Claro. ¿Hay algo similar a los baremos? ¿Mm? ¿Cómo se cuantifica cuando el cuidado personal y por ende los gastos han sido compartidos? Por ejemplo, lo tuvo 2 años la madre, 2 años el padre. Claro, quizás aquí en la norma nos habría servido unos criterios, ¿cierto? Unos criterios a lo mejor de, como es en el caso de la compensación económica, unos criterios de cuantificación. Claro, claro. Pero y así toda la compensación económica, yo creo que también es necesario establecer criterios como más definidos, a lo mejor más claros, a lo mejor establecer y que se sepa, porque la gracia es que cuando uno pide o en el fondo va a demandar, sepa más o menos en el escenario en que se va, o qué es lo que le van a dar, o sea, en el fondo que no sea una sorpresa así que después pueden pasar que le den una compensación al mismo caso, a un caso similar, una compensación millonaria, versus en otro tribunal que no sea este mismo tipo de compensación, porque en el fondo no están tan definidos los elementos y los criterios. La profesora Marci se tuvo que retirar del conversatorio. Yo sí, que se tuvo que Sí. retirar. Y bueno, agradecida, muy interesante por la actividad, pero debía volver a Valparaíso. Ya. Bueno, a ver, voy a ver otras preguntas, a menos que alguien aquí en vivo, digamos, quiera formular alguna consulta, puede levantar su mano. Doña Camila Valdebenito. En cuanto a legislar estas materias, encuentro que es sumamente necesario porque viene siendo la única forma de nivelar un poco las cosas y de establecer bases para consideraciones en torno a contextos tan íntimos como la familia o el cuidado. El mismo hecho, lo comentaba en el chat, que viene a ser como un piso para generar un cambio de mentalidad futuro de que no son solamente las mujeres las que tienen que pedir permiso en un trabajo para hacerse cargo de una emergencia familiar. En definitiva, los hombres también tendrían que asumir esa responsabilidad en el caso de quienes son padres de familia o tienen hijos o que viven en familia. Y que ellos también tendrían la obligación de tener que ausentarse para cubrir una emergencia, un permiso, una enfermedad de un hijo, y que esta función no solamente está relegada a la familia, pero insisto, la única forma que yo veo de democratizar esa situación es precisamente legislando sobre ello, para que no se arrogue esta responsabilidad a una idiosincrasia en torno a lo que eventualmente hace 200 años venimos haciendo en torno a la responsabilidad que implica el cuidado de la familia. ¿Alguna pregunta? Era más bien un comentario, ¿cierto? Es un comentario que en definitiva se hace necesario. Ahora, ¿cómo abordamos esa legislación? Ahí yo creo que los jueces, la jurisprudencia en sí, tiene mucho que decir respecto de todos los contextos que ve a diario. Sí, hay otro comentario también por Facebook que dice, pagar a alguien que cuide a tu hijo en el horario en el que tú te ausentas cuesta mucho más dinero de lo que muchas podemos ganar, es la realidad de muchas mujeres. Eso es así. Voy a revisar si surgen nuevas preguntas. No, la verdad es que la mayoría de las preguntas, como hemos visto, van más dirigidas hacia criterios, baremos, o sea, lo que ya hemos estado conversando y que aún, por lo que nos explicaba la magistrada, todavía no hay un desarrollo jurisprudencial sobre esto, se va a empezar a regir ahora el 20 de mayo. Pero sí nos mostró una relación muy interesante con lo referido a la compensación económica. La verdad es que cuando pensé que iba a moderar este espacio de inmediato,
pensé en la compensación económica, ¿cierto? Porque es la forma donde yo creo que primeramente nuestra legislación palpa, digamos, el tema de los cuidados o lo reconoce de cierta forma es en esta institución. No sé si hay alguna otra pregunta que quisieran formular los asistentes. No veo más manos levantadas. Entonces, bueno, no sé, magistrada Karen, si quiere decir algo para finalizar, a modo de conclusión. Agradecer más que nada este espacio y que realmente estos temas, sobre todo la compensación económica, que es un tema que uno lo ve a diario, es un tema que yo creo que requiere una revisión y sobre todo con actualizarlo a la sociedad actual y sobre todo que va a tener, yo creo que gran implicancia en lo que dice relación que va a empezar a pasar a partir del 20 de mayo con la aplicación ya de materializar lo que dice relación con la corresponsabilidad entonces de los padres. Y yo creo que la compensación económica es una materia que donde se tiene que revisar, se tiene que rever. No puede ser en el fondo, como lo indicaba, que las sorpresas frente, sobre todo para los abogados litigantes, cuando se resuelve una compensación económica, o sea, en el fondo que frente a casos similares hayan criterios tan dispares. Yo creo que mientras la reveamos y limitemos en el fondo o establecer criterios que sean conformes a la realidad o establecer ciertos baremos, yo creo que no está de más. Yo creo que es lo que se necesita ahora actualmente. Y eso, y agradecida a todos y todas las que participaron y se conectaron a este conversatorio. Muchas gracias, magistrada. También a la profesora Daniela, que ya se retiró, que también nos entregó una visión muy interesante desde el punto de vista teórico del derecho al trabajo, ¿cierto? Así que agradecer a todos los asistentes por las preguntas, por el interés. Vamos entonces a poner término a este espacio. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias.